Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andan? Es una alegría poder compartir contigo una pequeña reflexión. En esta semana estamos en la lección número 4. Estamos hablando acerca de compartir la misión de Dios. Y hay un personaje que estamos estudiando en esta semana que al menos a mí me llama mucho la atención y es Abraham. Abraham es un personaje muy abarcante. Estamos hablando de los capítulos 11 de Génesis hasta el 24, 25. O sea, es un personaje que abarca una gran parte del libro de Génesis. Y si hay alguien que se destaca por la misión, cada personaje es especial de la Biblia. Pero Abraham, en el libro de Génesis, el autor destaca la persona de Abraham en el sentido de que Abraham buscó siempre trabajar en armonía con la misión que Dios le había entregado a él y a los suyos, o sea, su familia también. Por lo tanto, cuando miramos allí, ustedes tienen para leer en el capítulo 18 del Génesis, un par de experiencias que tuvo Abraham. Prácticamente hay tres características que se destacan en la persona de Abraham. Cuando hablamos de Abraham, generalmente se enfatiza mucho su caída, su falta de fe, pero la vida cristiana fue mucho más amplia en la vida de Abraham. Llegó a ambientes sociales, a relaciones civiles que estableció el siervo de Dios, preguntándole a Dios cosas, cuestionándole cosas, reclamándole, y son esos aspectos que a uno debiera llamar la atención. Cuando uno está en la vida cristiana es mucho más que solamente hablar de la fe, porque la fe es acompañada por obras. Cuando tú te entregas a Dios, cuando tú convives con Dios, cuando tú experimentas a Dios en tu vida, en tu familia, todo eso se permea, todo eso alcanza a tu entorno. Tu entorno se encuentra con tu comunión con Dios. Y esto le pasó a Abraham también. Abraham, una de las características, de las tres características que destaca la escuela sabática es la hospitalidad, el amor y la oración o la intercesión de Abraham. Características solemnes a lo largo de toda la vida de Abraham, porque son características a destacar. Animarse a hablar con Dios y cuestionarle cómo se iba a aplicar la justicia de Dios es llamativo, muy llamativo. Pero el aspecto que te queremos hablar hoy es acerca de la hospitalidad de Abraham. Dice la Biblia que estaba él sentado en la entrada de su casa al calor del día. Y dice la Biblia que llegaron tres viajeros. Y la Biblia dice que él salió corriendo, se postró y les suplicó que si era la voluntad de ellos, si no les faltaba el respeto y si ellos lo consideraban digno de su gracia, de su condición de servicio, que pasaran a su casa. ¿Quién se negaría ante tal pedido? Abraham supo cómo hablar ante el forastero. Abraham supo cómo llegar al corazón, supo destacar la elección del viajero a seguir viaje o a aprovechar la oferta que le estaba dando el patriarca. En este sentido, es digno de destacar que quien toma la iniciativa es Abraham y no al revés. Abraham es el que toma la primera posición de ayudar al otro, de acercarse. La predisposición es la que destaca en la vida de Abraham. Abraham es el que se acerca, es el que habla, es el que responde, y Abraham es el que hace la principal oferta. Él corrió hacia ellos y fue a su encuentro, inclusive cuando ellos aún no estaban cerca de su casa. O sea, Abraham tomó la iniciativa. Luego dice la Biblia que le dio órdenes a su casa. Esto es algo muy interesante con Abraham. Habló a su esposa
habló a su siervo y él también fue y participó de la organización de la hospitalidad en su casa. Abraham era un hombre de influencia, era un hombre rico, un hombre donde tenía una casa muy grande, de muchos sirvientes, y sin embargo él supo conducir a su casa, a su familia, a toda su servidumbre para atender bien a estos 3 forasteros que llegaron. Hay una cita de cómo era la familia, la organización de la casa de Abraham, que dice así: formaban su casa, la casa de Abraham, más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían, y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. Doquiera levantaba su tienda, erigía un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Cuando trasladaba la tienda a otro lugar, quedaba el altar y más de un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, su siervo, se detenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. ¡Qué hombre! ¡Qué descripción! Porque la vida con Dios no solamente te afecta en tu lectura de la Biblia, en tu vida de comunión personal, en tu vida de fe, en tu asistencia a la iglesia, en lo que das a la iglesia. La vida con Dios, querido amigo, alcanza a tu familia, alcanza a tus hijos, alcanza a tus vecinos. La vida con Dios transforma tu entorno. La vida con Dios no es simplemente algo teórico. La vida con Dios demanda que sirvamos al otro, que el prójimo sea bendecido por las bendiciones que Dios me da. Yo soy un instrumento para hacerle llegar a mi prójimo lo que Dios me ha dado. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 13:2, no se olviden de la hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver con el amor al prójimo, el servir al prójimo. Y no solamente quiere decir hospitalario en tu casa cuando alguien llega. La hospitalidad tiene que ver también con el trato que ofreces a alguien, con la cercanía que le ofreces a alguien, con el acceso a tu persona que le das a alguien. La hospitalidad va mucho más allá que simplemente planificar llegadas. Puede ser organizadas de antemano o de imprevisto a tu casa. Tiene que ver con tu persona, con tu vida, con lo que sos vos, con lo más íntimo de ti. Por eso dice el apóstol Pablo, porque algunos, sin saberlo, por ella hospedaron a ángeles. Y esto le pasó justamente a Abraham. Abraham fue un hombre de Dios que se animó a conducir a su familia, a tener una apertura, a no ser egoísta con su casa, a entregar parte de sus medios, de sus instrumentos, sea económicos, sea de alimentos, sea de organización familiar, para beneficiar al prójimo. Mi pregunta es, ¿cuánto estás dejando que la actitud de Abraham sea la tuya también? No sé si alcanzamos a discernir, queridos amigos, que la misión tiene una enorme y gran cuota de entrega, de disposición. Esa es la clave. Esa es la clave central de lo que venimos hablando. Es mi deseo que reflexiones en la vida de Abraham. Abraham, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de comunión, pero un hombre que dejó su vida entera en las manos de Dios, que se animó a ser transformado por la gracia de Dios y así llegó a ser el padre de la fe. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te permita ser un poquito menos desconfiado. Yo sé que vivimos en un mundo muy complicado, lo sé, pero Dios es más importante que el riesgo de lo que te puede pasar en este mundo. Un pastor, un profe decía que
Él prefería pecar por confiar de forma excesiva, que pecar por ser egoísta, por ser desconfiado. Yo prefiero que me vaya mal, decía él. Prefiero que se me afecte de cierta forma, tratando de ayudar, tratando de dejar al prójimo una condición diferente, antes que me vaya muy bien reteniendo o siendo egoísta. O sea, ser perjudicado por una actitud bondadosa antes que quizás ser beneficiado por una decisión basada en el egoísmo. Para pensar, ¿no? Para meditar. Que Dios te bendiga en esta mañana, que seas muy feliz hoy, que Dios sea contigo y gracias por siempre estar del otro lado. Este canal, gracias a Dios y a ustedes, está creciendo. Suscríbete y acompáñanos para que estos pequeños mensajes hagan pensar en el día a día de nuestra vida de fe. Será hasta un próximo videíto, si el Señor lo permite. Cuídate mucho y será hasta luego. Chao, chao.